persona que acabáis de escuchar se llama Alberto Isola y es un actor, director, maestro peruano que a mí me parece un tío muy lúcido y me parecía muy interesante poneros esta pequeña charla de él. Voy a concluir con 4 notitas un poquito más y ya entramos un poco al debate. Bueno. Bueno, me ha sonado muchas cosas de lo que has dicho, me ha sonado de oírtelo a ti. hombre, yo es que no, de oírmelo a mí. Dice Maite que lo que ha dicho Alberto Isola son cosas que yo he dicho. Y evidentemente yo no he nacido con ellas, yo las he aprendido como ahora las aprendéis vosotras y vosotros. Pues bueno, por acabar un poco, situarnos un poco a Stanislavski, se había ya consolidado, digamos, una nueva manera de entender el teatro, ¿no? Una nueva manera de hacer un realismo escénico que apostaba por la puesta en escena y por el trabajo de la interpretación de los actores. Aún así, Stanislavski siguió investigando y dentro del TAM creó el Teatro Estudio, que es el teatro estudio que dirigía, o el laboratorio que dirigía Meyerhold, ¿no? Que tenía ese carácter investigativo y que dirigía, como os decía, su alumno Meyerhold. Con este fin empezó a llevar a escena obras de dramaturgos simbolistas como Maeterlinck, por ejemplo. Y este tipo de obras le obligaban a profundizar y a reformular su metodología para así profundizar firmemente en el personaje, ¿no? Yo quiero que aprendáis que las cosas no aparecen, ya os lo dije esto al principio, creo, porque sí, todo tiene un sentido, y tiene un sentido macro, tiene un sentido porque los simbolistas, esto que nos contaban de la pausa, el lenguaje ya no transmite todo lo que queremos transmitir, por otro lado la idea de la ciencia, ¿no? Y todo lo científico avanza, quiero decir, hay muchas cosas que hacen que las cosas aparezcan, no aparece un día Stanislavski, se le ocurre una cosa y construye la primera técnica teatral, ni mucho menos. ¿Vale? Luego fue en 1909 cuando empieza a redactar su sistema y es cuando utiliza la palabra sistema, ¿no? Un sistema metodológico para interpretar. Él comenzaba a estructurar de una manera de trabajar que incidía en la creación interna del actor, donde los aspectos emocionales tomaban el protagonismo. En los sucesivos años redactó de forma continuada su sistema. Y esto, aunque no tenga que ver con su técnica, pero me parece importante porque también el otro día me lo preguntabais, debido a la Revolución Rusa de 1922, el elenco artístico se divide en dos. El elenco artístico del TAM. La mitad se queda en Moscú con Nemirovich Dachenko y la otra mitad se va de gira por Europa y Estados Unidos con Stanislavski. El éxito fue muy grande, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y dos de sus actores, lo voy a intentar decir, Richard Boleslavski y María Uspenskaya, se quedaron en América, no volvieron, ¿no? Y allí estaba el comunismo, acordaros de lo que le pasó a Meyerhold, quiero decir, había, porque en algunos libros pone que se quedó, en otros que desertaron, bueno, se quedan en Estados Unidos. Y aprovechando este éxito que habían tenido actuando, porque ellos iban de gira actuando y enseñando sus espectáculos, crean una escuela, ¿vale? Esta escuela, bueno, no me quiero avanzar. En aquel momento el sistema aún no había incorporado las nociones de las acciones físicas, que es un trabajo que tiene que ver con la partitura de la que nos hablaban antes. Por ello, muchas de las corrientes que se dieron en Estados Unidos y que acabaron en el Actors Studio, que es donde estudió Marlon Brando, De Niro, Marilyn Monroe, muchísimos actores americanos, se fundamentan en aspectos solamente emocionales del trabajo. Esto es importante, porque la técnica no estaba concluida cuando estos dos actores se quedan en Estados Unidos. Después de ellos, antes de Lee Strasberg, que es como el padre del Actors Studio, hubo otras personas que estuvieron desarrollando esa técnica, pero tenemos que saber que no era la técnica al completo, porque Stanislavski aún no la había desarrollado. En aquel momento, a su vuelta, ya vuelve la compañía y vuelve Stanislavski a Rusia en 1924 y Stanislavski es cuando reformula todas sus teorías dirigiéndolas hacia el método de las acciones físicas. Os voy a hablar un poquito de este método para que os suene, porque tendríamos que hacer
5, 6 o 10 charlas más para que yo pudiéramos entender y trabajar sobre ese método, pero algunas de las cosas que os diré seguramente os sonarán porque ya las hemos hecho. Dime, Maite. La obra de teatro del método tiene algo que ver con lo que estamos dando. No. Es que no he visto la obra. Creo que no. La obra del método no lo creo. No lo creo. Creo que tiene que ver con algo de economía o algo así. No estoy muy seguro. No conozco la obra. Entonces, lo que hace Stanislavski es crear este método de acciones físicas para alejarse de los aspectos más emocionales. O sea, fijaros, llega a Rusia y se da cuenta de que hay demasiada emoción en sus obras, mientras que en Estados Unidos se centran en toda esa parte emocional de la construcción del personaje, que es un poco lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Toda la memoria física, la memoria de los recuerdos. Yo quiero emocionarme para llorar, conecto con una cosa, con un pasado mío que me hace, y ¡bum!, conecto todas esas emociones, ¿no? Stanislavski se da cuenta de que eso no es lo que él quería conseguir y sigue investigando en este método de las acciones físicas. Busca un sistema más tangible y más objetivo de construir la organicidad del actor, que no pasara todo por la emoción. Ahora, la acción era la parte principal. En 1938 fallece cuando se encontraba dirigiendo El Tartufo de Molière, obra con la que quería plasmar y transmitir esta nueva metodología. Un sistema para que el actor fuese capaz de encarnar sus personajes con la máxima veracidad posible. Bueno, se quedó a medio concluir ese trabajo, aunque dejó parte de lo que quería hacer escrito. Por ejemplo, este sistema se divide en dos partes, ¿vale? El trabajo del actor sobre sí mismo y el trabajo del actor sobre su papel o sobre su personaje. En el apartado 1, es decir, el trabajo del actor sobre sí mismo, tiene un carácter mucho más pedagógico y tiene a su vez dos apartados, que os digo cuáles son. El trabajo sobre la vivencia, que es la psicotécnica, es decir, la manera de organizar y de clasificar el proceso del actor, ¿no? Y la segunda, el trabajo sobre la encarnación, es decir, son los elementos de la técnica exterior, como el cuerpo, la voz, el ritmo, la caracterización. Esto estaría dentro del trabajo del actor sobre sí mismo. Y el trabajo del actor sobre su papel analizaría todos los elementos necesarios para la construcción de personajes concretos. Y este también se quedó a medio hacer. Bueno, esto es un poco el trabajo de Stanislavski. Tengo un vídeo que está él con unos actores ensayando, hablando en ruso subtitulado. Es muy cortito, pero os lo voy a poner porque para que intentéis ver, ellos veréis que hay dos actores que están haciendo un diálogo y él les interrumpe y les hace unas preguntas. Quiero que, a ver si conseguís ver todo esto que hemos hablado y que hemos visto en el vídeo anterior, lo podemos entrever en su manera de hablar con ellos. Voy a poner, os voy a pedir por favor que os silenciéis y voy a poner esta pantalla. Vale, perfecto. Pues disculpar, darme un segundo rápido que tengo esto en otra carpeta. Aquí. Se ve un poquito mal. Tengo que tocar una cosa de un filtro además. A ver. Perdonad, pero os va a valer la pena. La espera. Vale. Este es Stanislavski. Ну, она смеется над тобой. И по делам, скажу я прямо. Обманывать тебя возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг милый. Но где же видно, что человек почтенный себя, семью забыл? Для личности далеко не почтенный. Будь справедлив. Постой. Постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну, стоп, осторожно. Вот слушайте. Значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть?
Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ощупывали друг друга или нет? Сколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этого было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, что вы слушаете, это говорите. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение? Подготовить. Вы их, когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольстить или как-то смягчить его, а вы его смягчаете, подольщаете. Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения, или вы шли сразу, начали играть сцену? Это было последнее. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к общему общению. Вот этим ощупыванием, во время этого монолога, без диалога, вы друг друга так зондировали. Ну, как это сказать, новые предлагаемые ответы. Как это может быть? А вот так вот. Обманывать, вот я никогда не обманываю, я более откровенные роли играю. И наивно я могу с вами общаться, а вот еще наивно-то еще обманывать. А что, вы наивно будете играть? Нет, не играть, а так. А наивность, она в ваших действиях будет. Ага, ну вот те действия прямые, а вот обманывать я еще не умею. Ты просто Как обманываете, актриса. А как человек? А как человек? И как человек я умею, но в себе это не культивировала. Вы все равно умеете. Умею, это у меня в природе это умеет. Но вот вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно. Каждый человек это имеет в природе. Ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте разберем, сколько у каждого. Bueno, y se nos corta ahí en ese momento tan interesante. Bueno, pues ya, compañeras, compañeros, os podéis desilenciar, porque ahora os toca a vosotras y a vosotros. Bueno, hemos visto al padre de... Le digo padre porque es el primero que sistematiza, como hemos dicho. Y bueno, me gustaría que desde vuestra experiencia en el mundo del teatro me dijerais, sin ninguna pretensión, si esto lo habéis trabajado, si no, qué os parece, cómo vivís, si encontráis, si os creéis esto que os cuentan o no. Bueno, para que establezcamos aquí un poco de diálogo. Perdonar, yo no he visto... No oímos a José Luis. ¿Qué dices, José Luis? José Luis, tienes problemas con el ordenador, no te oímos bien. No es el ordenador, es el ADSL, es el internet. Ah, vale. Que va y viene. Repite, que no te hemos entendido. Perdonad, que yo la mitad de la traducción, de las palabras de la traducción, no las he visto, salían medio borrosas casi todas. A los demás no sé si les pasará lo mismo. Así que no me he enterado de lo que decía la actriz. He estado moviendo la pantalla. La actriz le dice, mira, os lo digo, la actriz le dice, señor Stanislavski, yo siempre he hecho personajes muy sinceros y no sé mentir, no sé hacer creíble mi personaje que mienta. Y él le dice, muy resumido, le dice, pero tú en la vida real sabes mentir, ¿no? Y ella se ríe y le dice, sí. Y le dice, pues ya está. Coge eso y aplícaselo a tu personaje. Porque en la esencia, todos los personajes están construidos desde la naturaleza del ser humano y todos hemos tenido alguna vez las emociones básicas o más complejas, ira, envidia, rabia, dolor, alegría, felicidad, por lo que podemos hacer a todos los personajes. Quizá no hemos hecho sus acciones, como puedan ser matar, robar, lo que sea, ¿no? Pero la emoción sí. Y ahí justo le dice, y le anunciaba lo de la técnica y se corta, ¿no? Pero bueno, más allá del vídeo este último, que no es lo más importante, sino de lo que yo os he contado y del vídeo largo que hemos visto,
¿qué os parece, qué os llega, qué os es cercano, qué os es entendible, qué no, qué decís? Esto yo no lo entiendo, no me lo creo. Para un poco que debatamos. Ana. Sí. A mí se me ocurre que en aquella época, sobre 1888, había una revolución muy grande en el campo de la ciencia, porque las luces eléctricas se inventó por aquella época y todo eso. Entonces había como la creencia de que todo era posible. O sea, de que cualquier cosa y sistematizar el saber en cualquier tipo de saber era una cosa que se empezó a hacer entonces. Jack el Destripador es tan famoso porque fue el primer asesino en serie que fue estudiado de forma sistemática en 1888. O sea, se aplicó el método científico y la sistematización a los métodos que utilizaba la policía. En aquella época incluso se creía que era posible el comunicar con los muertos a través del magnetismo y todo eso, y se hacían auténticas puestas en escena para engañar a la gente, y que hablara con sus muertos. Entonces yo lo veo muy, muy, muy creíble, porque era una época en la que todos los saberes, primero había la conciencia esa de que todo era posible y sistematizarlo todo. Fue una época muy, muy rica en todos los aspectos. Sí, hay una, por lo que os contaba antes, todas estas sumas que hacen posible que las cosas sucedan. Yo tengo una teoría, no es una teoría, es una manera de decir. Yo os pregunté en otras sesiones. Ah, vale, América, pues quítate el vídeo. Discúlpame, pensé que no tenías ahí, no pasa nada. Os preguntaba el otro día que si el actor nace o se hace, ¿no? Yo creo que hasta el principios del siglo XX, no diré por Stanislavski solo, pero mucha parte sí, el actor hasta ese momento nacía, y los que tenían mejores aptitudes, o los que tenían una vergüenza menor, o tenían un arrojo mayor, o tenían algo que les llamaba, eran actores. Como bien nos ha dicho, por imitación, por intuición, por consanguinidad. Los que eran actores, sus hijos tomaban, como vimos en la Comedia del Arte, ¿no? La máscara pasaba del padre al hijo y hacía el mismo personaje, bueno, todo aquello que vimos. Pero a partir de que se sistematiza y la gente tiene una manera de aprender, ¿no? Es cuando ya alguien que no tenga tan buenas aptitudes también se puede convertir en buen actor o buena actriz, ¿no? Todo es una suma. ¿Qué más? Decidme, contadme. Yo quiero escucharos. Pero si tiene una base genética, no genética, sino que ya ha nacido con ese pequeño don, le será más fácil que el que parte de cero. Pregunto. Sí, será más tiempo. Quien tenga una mejor voz quien tenga una voz ya por sí muy buena, podrá cantar muy bien, y quien no, con las técnicas que hay hoy en día, tendrá que dedicar 100 horas más, pero podrá cantar igual. El esfuerzo será distinto, pero el resultado será el mismo. No, eso no... Pero yo quiero que hablemos más de algo que ha dicho Alberto Isola, que era lo de la acción. ¿Qué os parece? ¿Tenéis esa conciencia literario-dramática del teatro en relación a que de repente con Chekhov los personajes ya no nos dicen lo que van a hacer, sino que lo hacen? ¿Sois conscientes de eso? ¿Os habíais dado cuenta alguna vez? ¿Lo habíamos hablado? Sí, hablarlo sí. En clase. En clase, sí. José Luis, dale caña. Yo es que lo que sí me ha interesado de la exposición de este hombre es el tema de la partitura. Yo creo que por ahí van los tiros. Hay una partitura, lo mismo que en la música, y hay muchas interpretaciones de esa partitura. Que no diré. No, que quiero que él inicia la idea de partitura, que eso es muy importante. Eso es lo realmente importante. Entonces, comparando con la música, pues una misma partitura de un gran músico, hay interpretaciones que la mejoran. Hay interpretaciones
no que la empeoran, pero que no dan ese resultado. Y es a base de ir interpretando cada una de los tiempos y de las pausas. También habla de pausas. La pausa es muy importante, tanto en música como en todas las cosas. Y entonces a mí esto es lo que más he sacado en conclusión, que tienes que ser capaz de interpretar la partitura y no necesariamente tiene que ser una interpretación igual que la de los demás. Claro, ahora hay dos cosas. Porque, claro, lo dice muy bien Alberto Isola, dice, por un lado, un autor no nos deja claro cuál es la acción que quiere conseguir, cuál es el objetivo, ¿no?, del personaje. Hostia, esto ya cambia todo, porque ahora yo como creador tengo que decidir quién es el protagonista de esta obra, cuáles son los motivos que les mueven a decir eso, y todo eso lo tengo que pactar con los actores, ¿no? Y para que todos trabajemos en la misma dirección y eso que el público lo pueda entender. Fenomenal. Y luego la idea de construir, cómo construir este tipo de personajes, ¿no?, que no tenemos tan claro cómo son, y por ahí aparece la partitura. Esto me parece muy, muy esencial, ¿no? Muy bien sacado, José Luis. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? América, Rogelio, Ángeles. A mí es que son conceptos muy nuevos para mí. Bueno, aunque en clase hayamos hecho tal, pero lo que es la definición es como, bueno, el simbolismo, ¿no? Si hablas un poquito del simbolismo, en tu punto de vista. ¿Yo? Sí. No, estoy de acuerdo con lo que decía, que es este juego de la doble realidad, de lo que quiere simbolizar y lo que hay dentro. El simbolismo podríamos hablar mucho tiempo, pero me interesa más el concepto de la pausa. Y sobre todo lo que él ha dicho de, ¿dónde me lo ha anotado por aquí? La crisis del lenguaje, denota una crisis del lenguaje. Es verdad. Y de ahí se produce la pausa, ¿no? Claro, y de repente, cuando hay una pausa, el personaje está pensando. ¿Qué está pensando? Porque el autor no te lo va a decir. Es decir, en el papel no vas a encontrar sobre qué está pensando. Entonces tú como creador en todos los niveles, director, actor, lo que quieras, actriz, tienes que decir, bueno, ¿y qué está pensando? Porque a lo mejor la siguiente frase es, esa taza es fea, ¿no? Pero ¿cómo puede haber hecho una pausa tan larga para decir eso? Quiero decir, hay un trabajo de profundizar en los personajes. Los personajes ya no son claros, ya no son, como decía, ¿no? Hamlet, hablaba de Ricardo III, ¿no? Pero Hamlet nos dice, tengo que saber quién ha matado a mi padre, ¿no? Quizás si Shakespeare hubiera vivido en el siglo XX hubiera dicho no sé qué hubiera dicho, pero seguramente no hubiera dicho tengo que averiguar quién es el asesino de mi padre, ¿no? Y eso es muy interesante porque los personajes, perdona, Ana, ahora ya te doy paso, los personajes están vivos. Los autores nos dejan personajes vivos en el papel, muertos, porque están ahí y tú tienes que pelearte con ellos y saber qué quieres, qué partes tienes que completar de ellos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque cuando hagas una obra del siglo XX hacia atrás, pues bueno, dices, bueno, ya lo dice el texto, otros personajes dicen, mi personaje, si hay un soliloquio, no sé qué, pero a partir de ahora hay más pausas que soliloquios. Perdona, Ana, ¿decías? Yo tenía una tata que era árabe y contó que cuando vieron la tele por primera vez en su casa, ellos no la entendían porque cogían el canal español. Entonces los niños empezaban a ver a los actores y hablaban en español y ellos no lo entendían. Y empezaban a decirse uno a otro, está diciendo, está pensando, y a través de cómo hablaban los actores, de cómo gesticulaban, de los silencios, ellos intentaban a ver de qué iba la obra, antes de que la madre se lo tradujera, que sí que hablaba español. Y eso era viendo las películas, o sea que siempre hay una intervención del espectador que pone a él mismo en lo que los actores están pensando, están diciendo, incluso anticipando, o sea, lo que dicen. Este ejercicio que hablaba él y que hemos hecho nosotras y hemos hecho en clase, el de que los personajes hablen con un idioma inventado.
es genial porque al final el lenguaje ya no es lo importante, sino cómo soy capaz de expresar. En cuanto ya meto lo intelectual, es más difícil, ¿no? Si un niño viera una obra de teatro, generalizando mucho, del siglo XX hacia atrás, seguramente entendería perfectamente de qué va. Pero si la viera del siglo XX hacia adelante le costaría más porque hay obras muy estáticas, hay obras en las que los personajes, si no has entendido lo que acaba de decir, no puedes entender por qué hace esa pausa o ese silencio. Me explico, son más fáciles de entender. Yo no hablo inglés o hablo muy poquito inglés, pero he ido a ver una obra en inglés al Teatro de Globe, que era donde Shakespeare hacía sus obras, y la podía seguir perfectamente. No sabía lo que estaban diciendo, pero entendía lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, eso es muy interesante también. Muy interesante. Yo también cuando fui allí apenas hablaba inglés y también me pasó lo mismo en el Globe, que parecía que entendía. Estás sumergido en todo aquello y... Nos podemos ir a ver una obra en otro idioma y depende de qué obra y cómo esté hecha, podremos seguirla, ¿no? Por muchos aspectos. Bueno, compañeras, compañeros, no sé si alguien quiere aportar algo más. No, que yo hablo mucho. Maite no, que ya ha hablado demasiado hoy. América, no sé si está por ahí y nos quiere decir algo más antes de que acabemos. Es que me decía que tenía baja conexión y por eso no está en imagen ella. Estamos en la misma zona, ella y yo, y hace días que ya hay problemas con el... Quizá está encaminando alguna historia. Bueno, ha ido más o menos todo bien. Bueno, deciros que acabamos esta primera parte con los 8 vídeos, que seguramente habrá más. Yo espero que no, porque nos podamos ver y quizás si las tiene que haber que sea en persona, pero que las haya teóricamente. Y nada, daros las gracias por haber estado todos estos días. A ti. Que tengáis un feliz verano. Antes de que me olvidara, que te voy a deciros una cosa. Que yo estoy muy contento y muy orgulloso de que haberos podido transmitir esto, porque normalmente no se enseña teatro de esta manera, se enseña teatro como antiguamente, por imitación, por repetición, aprendes del texto, hasta que de alguna manera intuitiva, orgánica, puedas acomodarte a la obra. Yo creo que es verdad que esto es un proceso complejo en el cual no vamos a meternos a construir personajes así, pero sí que entendáis, ¿no?, esta especie de dibujo macro que hay en Europa con Stanislavski el primero, Meyerhold, Bertolt Brecht, Grotowski, ¿no?, Peter Brook al final, y muchos más que aún no hemos podido hablar de ellos, pero si se da la oportunidad lo haremos, pero que entendáis de dónde parte todo. Y me parece a mí que de esta manera, resumiéndolo, podéis tener, como muchísimos profesionales, claro que cómo se interpreta y por qué se hace así. No, luego ya nos podemos meter más en profundidad en la harina, de por qué esto sí, las acciones físicas, el sí mágico, bueno, muchas cosas, pero entender el marco para mí es importante y creo que lo habéis podido entender. Sí, señor. Pues os deseo un feliz verano y igualmente. nos vemos para septiembre.